Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Mónica Porto, estoy muy feliz de hacer otro día más con vosotros este podcast, de guardar estos minutitos para hablar sobre cosas que nos hagan reflexionar y nos abran la mente. Y además, bueno, ya sabéis que me encanta hablar sobre polarizaciones, sobre ejes, es decir, para que vosotros podáis construir vuestro propio eje en cualquier cosa que os produzca cualquier emoción incómoda. Es una forma de gestionar y de vosotros encontrar vuestro equilibrio, ¿no? Y no dejaros llevar por las emociones y ser reactivos, sino simplemente tener la libertad de elegir, y para eso necesitamos más información y necesitamos implementar esa información en nosotros mismos. Así que aquí os doy una forma de que podáis ver los polos sobre una cosa, y en este caso vamos a hablar sobre la expectativa. Esto es algo que cada día manejamos y qué importante es saber dónde está el equilibrio, dónde está el eje de la expectativa y construir nosotros un equilibrio para poder vivir con expectativa sin volvernos locos, sin estar en los polos de la expectativa. Y ahora vamos a hablar sobre ello para que veáis qué importante es conocer lo que es la expectativa y conocer los polos, y así vosotros podéis perfectamente y honestamente ver en qué lado estáis y reequilibraros, porque se trata de eso. Se trata de que encontréis vuestro propio equilibrio, y para eso estoy aquí, para daros este punto de vista cuántico, esta información que hay tras todo lo que nos sucede en la vida, para que vosotros tengáis esta información y podáis tener la libertad de poder elegir dónde queréis estar. Así que vamos a empezar. ¿Por qué este tema de la expectativa? Bueno, yo sigo formándome y sigo formándome para mí en crecimiento siempre, y por supuesto paralelamente para daros a vosotros también lo mejor de mí, ¿no? Entonces, uno de los días el formador estaba hablando sobre un tema y sobre la expectativa que puede generar esta formación en nosotros, y a mí me dio un punto de reflexión muy importante. Y esto es algo que quería hablar porque cualquier cosa en la vida que nosotros hagamos genera una expectativa. Y no es lo mismo verlo desde un equilibrio que estar polarizado. Me di cuenta de lo importante que era tener y fabricar un eje de equilibrio en este tema, para no vivir con sufrimiento. Recordar que todos los ejes y todo lo que hablo es simplemente para que vosotros tengáis una forma de gestionaros y de encontrar ese equilibrio, y así siempre tener la libertad de hacerlo por vosotros mismos, no necesitar a nadie, ¿no? Es como tener más conciencia de no polarizaros e irlo reequilibrando, ¿no? Como cuando el GPS se pierde, pues esto es lo mismo. Vosotros os vais reequilibrando sabiendo qué es lo que ocurre cuando estamos en los dos polos. Bueno, pues si nosotros nos vamos a la Real Academia Española, con lo que sería la traducción literal de lo que es una expectativa, sería pues la esperanza de conseguir algo, ¿no? La esperanza, la confianza, la probabilidad, la ilusión de que consigamos algo. Eso sería la expectativa. Ahora mismo, en muchas formaciones, bueno, y en general, ¿no? Se nos está siempre hablando, ¿no? Es como una parte del desarrollo personal que se está vendiendo, o digámoslo así, una forma. Yo creo que es una forma mal entendida, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. De lo que es una expectativa, o te están vendiendo de, bueno, pues que en cualquier cosa que tú quieras conseguir hay que tener una expectativa cero, porque, pues si no te puedes frustrar. Y yo creo que esto está polarizado, es decir, no está bien centrado, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, creo que para encontrar el equilibrio debemos siempre de conectar con las dos partes nuestras, es decir, nunca rechazamos la sombra es parte de nosotros, igual que la luz es parte de nosotros, y nosotros elegimos dónde queremos estar.
pero tenemos que aceptar esa parte oscura nuestra de la misma forma que aceptamos la parte de la luz y evidentemente pues tú decides. En esto lo que quiero decir es que la expectativa es una parte nuestra y es una parte inherente. Y si nos vamos a la época primaria, nuestro cerebro siempre se mueve por medio de ilusión, esperanza y de fe. Es decir, la forma en la que hemos realizado siempre algo es porque hay un interés. El interés parte dependiendo de lo que queramos conseguir. Es decir, que queremos conseguir a una persona, pues tenemos ilusión por esa persona. Que tenemos hambre y queremos comer, pues nos movemos porque queremos obtener ese placer, que sería ese placer y esa necesidad, cubrir esto en nuestro organismo. Y el cuerpo humano, o sea, nosotros como hombres, al final tenemos evidentemente esa base inherente que es animal, o sea, esto viene de nuestras células originarias, no hay más. Nos movemos por necesidades, nos movemos por ilusiones, y una de las necesidades es cubrir, evidentemente, la necesidad que tengamos, ¿no? Y en esa necesidad, en ese deseo, tenemos un objetivo. Entonces, si nosotros tenemos un deseo de reproducirnos, nos vamos a mover para reproducirnos. Si tenemos un deseo de comer, nos vamos a mover porque queremos obtener esa comida, así con todo. Por lo tanto, esa expectativa es un deseo y nos ilusionamos en obtener lo que queremos. Por eso necesitamos una expectativa, es decir, yo siempre equivalo la expectativa igual al deseo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Es totalmente natural que tengamos un deseo y es normal que nos impulse ese deseo a conseguir todo aquello que queramos. Simplemente, fijaos, por focalización de energía. Es decir, nosotros deseamos algo, nos focalizamos en ese algo y vamos a por ello. Accionamos y lo podemos obtener o no. Ahí ya hay algo que tampoco depende de nosotros, ¿no? Y aquí es donde entra las polaridades. Es decir, ya entendemos que el deseo y la expectativa es algo que está dentro de nosotros y es algo natural y que no podemos rechazarlo. Entendemos eso, ¿no? Es lo que yo quiero transmitiros. ¿Por qué? Porque es algo que está innato, que es lo que nos ayuda a arrancar. Esa expectativa, ese deseo, esa fe en conseguir algo que queremos es lo que hace que nos movamos. Bien, ¿qué ocurre cuando nos polarizamos en el polo máximo de la expectativa? Vale, cuando nosotros ponemos el 100% de la expectativa de que vamos a conseguir algo sí o sí, es decir, cuando ponemos toda nuestra emoción, nuestro deseo al 100% y creemos que todo depende de nosotros al 100%, ahí es donde nosotros perdemos, digamos, el eje. ¿Por qué? Porque dejamos de contar con la ley del caos, es decir, dejamos de contar con que nosotros estamos en este universo y no somos los únicos. Hay muchísimas acciones y muchísimas personas que también se mueven al lado nuestro, que producen acciones y que mueven energía igual que nosotros. Por lo tanto, existe una ley del caos que opera por encima de lo que nosotros deseamos y que lo que mueve es lo que tiene que ocurrir. Es decir, aunque nosotros queramos algo, imaginamos que queramos montar un negocio, que luchamos noche y día, que estamos a muerte, que lo ponemos todo a la carne al asador, o imaginaos una pareja que ponemos todo a la carne al asador, que es el que funcione o no funcione, no solo va a depender de nosotros, por ejemplo, en una pareja, también dependerá de la otra parte y luego de otras circunstancias. Por lo tanto, no podemos poner el 100% de todas las expectativas porque no es algo controlable. Y esto es algo que
digámoslo así, el que se va siempre a un eje, al eje del máxima expectativa, está también en el eje del ego al máximo control. Recordar que si nosotros nos aferramos a una expectativa es porque también tenemos un ego distorsionado al máximo, que quiere controlar porque teme qué va a pasar si eso no ocurre como ellos o ellas quieren que ocurra. Entonces, ese apegamiento, sin dejar espacio para la ley del caos, sin dejar espacio para lo que puede ocurrir, porque el universo, que se compone del resto de las personas y del resto de acciones y de lo que sería la ley del caos, de todo lo que tenga que suceder, no depende de ti. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos aferrados a una expectativa y no ocurre como nosotros queremos, ahí está interviniendo nuestro ego, ¿vale? Nuestro miedo al control, y evidentemente acto seguido tenemos una consecuencia de máxima frustración, simplemente porque no ocurren las cosas ni en el tiempo, ni en la causa, ni en la forma en la que nosotros deseamos o queremos, ¿no? Y ahí lo que nos está enseñando el universo es a ponernos en el eje justo de donde tiene que estar la expectativa de algo. Y ahora luego os explico lo que sería el punto medio, pero vamos primero al polo opuesto. Os acabo de explicar el polo máximo, que sería el aferramiento, el apegamiento máximo, y lo que ocurre en ese proceso mental, ¿no? De frustración, de consecuencia, porque estamos aferrados y apegados al resultado. Y ahora nos vamos a ir al polo mínimo, a la mínima expectativa, al supuesto cero expectativa. Bueno, si nosotros realmente, que yo aquí creo que es como inviable, ¿no? Porque hay ciertas cosas que vienen a nivel celular, en la primigenia, o sea, desde cuando éramos una ameba, y hay ciertas cosas que esto no puede ser, o sea, no existe expectativa cero, ¿no? Yo creo que no existe expectativa cero, que todos tenemos una mínima expectativa, que las personas que las tienen moderada al mínimo, al final lo que ocurren es que son puras amebas, es decir, que no se mueven para obtener nada, porque son personas más negacionistas, directamente no tienen ilusión, no tienen esperanza, no van a perseguir un objetivo porque dan por hecho la pérdida de ese objetivo, es decir, dan por hecho que no va a suceder y no tienen fe. O sea, al final lo que te empuja a vivir una experiencia, a accionar, es decir, lo que te empuja a hacer un trabajo nuevo, a moverte, a generar un trabajo o incluso a conocer a alguien, es el deseo de conocer a esa persona, ¿no? Si tú no tienes ese deseo, no vas a querer conocer a esa persona. Es decir, no va a haber al final nada que te motive para que tú puedas empezar a accionar. Por lo tanto, siempre tiene que haber un pequeño deseo y una pequeña expectativa de conseguir ese deseo, ¿vale? Pero las personas que están al mínimo, no tienen expectativa por cambiar su vida, o tienen expectativa por absolutamente muy poco o nada, pues al final están en la zona segura, que sería la zona segura, es la zona confortable, ¿no? Donde tú ya tienes supuestamente todo tranquilo y solucionado en tu vida. Por lo tanto, no requieres de arriesgarte o no quieres arriesgarte porque te conformas con lo que tienes. Vuelvo a decir que tú no puedes controlar la ley del caos. Entonces, aunque tú creas que estás en la zona segura y no quieres cambiar y no deseas tener expectativa, te conformas con lo que tienes, eso no significa que no vayas a cambiar y que la ley del caos no opere en ti y no opere en tu vida, ¿vale? Porque al final el universo lo único que quiere es que tú tengas conciencia. Para tener conciencia tiene que haber circunstancias que te transformen. Depende de ti si esa transformación siempre va a ser mucho más fácil y sin sufrimiento, o te vas a inundar de sufrimiento porque te haces resistente al cambio. Esto también opera y eso también depende de lo que nosotros querramos. Pero en el polo más negativo estaría este tipo de situación, este tipo de mente
¿vale? Este tipo de dimensión nuestra, que sería más oscura, ¿vale? Digamos, más en sombra. Y ahora lo que queremos es llegar a un punto medio. Entonces, ya conociendo los dos polos de lo que es la expectativa, tener muchísima expectativa y estar aferrados y apegados al resultado, y lo que sería estar en cero expectativa y no mover el culo, y perdonadme la expresión, no moverte, sino quedarte en la zona de confort, vamos a ver cómo podemos ir hacia el término medio. ¿Cómo sería una expectativa 5? Vamos a llamarla 5, ¿no? Si la escala es del 1 al 10, ¿cómo sería una expectativa 5? Una expectativa 5 es aquella expectativa en la cual tú te ilusionas porque quieres un objetivo, tienes claro en tu mente un objetivo, deseas algo en tu mente y accionas y utilizas ese deseo, esa expectativa para accionar. Fijaos, utilizas esa expectativa para mover tu trasero e ir a por ello. Eso es una expectativa de equilibrio, de eje. Yo me muevo porque deseo esto. Ahora bien, ahí hay una línea. Yo estoy trabajando día a día para obtener esto porque me gusta, porque es mi objetivo, porque es lo que me da ilusión, lo que yo quiero obtener, ¿vale? Porque quiero conseguir esto y me muevo, acciono. Acciono sin resistencia, simplemente acciono en el día a día. Pero en el día a día y en el suceso de tu día a día va a haber circunstancias y movimientos, porque cuando tú accionas con ese deseo, con esa expectativa, va a ocurrir cambios en tu vida, va a haber movimientos en tu vida. Es en ese momento, cuando haya movimientos que ya no van a depender de ti, porque va a depender también de otros y de lo que suceda alrededor de los otros, es en ese momento cuando yo voy a tener que operar en consecuencia de lo que vaya sucediendo a mi alrededor. Voy a llevarlo aún más a tierra y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una pareja. Vale, yo, no sé, pues me gusta una persona, voy hacia esa persona, la otra persona también va hacia mí, hay un equilibrio, los dos vamos caminando, pero yo estoy poniendo de mi parte, la otra persona pone de su parte. Bien, va todo equilibrado, pero esa persona puede decidir dejar de ir. Es decir, puede decidir, porque está en su libre albedrío, puede decidir dejar de ir. Y en ese momento, ¿qué ocurre con mi expectativa? Pues ahí es donde entra en el día a día, tú ya tienes que ir actuando en función de las circunstancias que van pasando en tu día, en el presente, y sabiendo lo que ocurre, porque ahí se te dispara la expectativa, es decir, tú esperas que esa persona actúe como tú quieres que actúa, ¡pum!, ya estás en el polo de la máxima expectativa y de repente te sientes frustrado porque no ha hecho lo que tú has querido, es decir, wow, se está rajando, ya no va hacia mí, bla, bla, bla. Todas estas cosas que en tu mente está fabricando, ¿no? Y no está dejando fluir, ¿no?, la situación y no estás actuando desde tu punto centro. Entonces ahí es donde tienes que recular y volver otra vez a saber que ahí ya no está hablando una expectativa basada en tu madurez interior, en tu libertad y sobre todo en tu seguridad en ti mismo, en ti misma. Y ahí ya estamos poniendo la seguridad en nosotros porque queremos que esa persona actúe como queremos, ¿vale? Ahí volvemos a regularnos, soltamos, porque es muy importante, soltamos lo que sería las expectativas. Ahí es donde hay que soltar esas expectativas, soltamos el control y dejamos fluir, porque cada persona tiene su propia librería, tiene que tomar sus decisiones y nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones sobre nuestro equilibrio interior, sobre lo que nosotros queramos, sobre lo que yo siempre he hablado, ¿no?, sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro equilibrio, es decir, nuestra triada, ¿no?, nuestra alma. ¿Sabes cómo tú tienes que actuar en base a ti, en tu honestidad, y soltar a la otra persona para que también decida, ¿no? Entonces, si estáis en la misma línea, continuaréis; si no estáis en la misma línea,
se verá lo que tenga que ocurrir. Esto es el ejemplo de una relación, el ejemplo en un negocio, pues lo mismo, ¿no? La frustración, ahí nosotros podemos luchar, y cuando las cosas empiecen, porque existe una ley del caos, existe el universo que te está mandando, boom, muchos mensajes, entonces tendremos que reequilibrar esa expectativa y soltar aquello que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Por ejemplo, pensamientos de que íbamos a ganar un X, pues nos damos cuenta que el X no va a ser, que va a ser de otra forma, o pensamientos de una estructura de negocio que nosotros hemos pensado que iba a funcionar, y a la marcha, ahí vemos, y en la acción vemos que esa estructura de negocio no ha funcionado y que tenemos que generar, es soltar, ¿ves? Esa estructura de negocio antigua y readaptarnos a una estructura de negocio nueva, y sobre la marcha volver a construir otra estructura de negocio porque la que tenemos ya no funciona, ¿no? Entonces es soltar esa expectativa, no aferrarnos a esa frustración y adaptarnos sobre el terreno a lo nuevo que continúa en ese camino, ¿no? Eso sería la construcción de tu eje de expectativa para que no te lleve a ninguno de los dos polos y tú puedas ser siempre el líder de ti mismo, o sea, trabajando tu seguridad en ti mismo y no dejándote conllevar hacia un lado o hacia el otro de las emociones, y sobre todo observando, que esto es muy importante, ¿no? Yo no rechazo para nada las sombras que todos tenemos, nada es malo, quiero decirte, todos tenemos momentos en los que vamos a estar en un lado del polo o en el otro lado del polo. Lo único es observar dónde queremos estar y tener como mucha claridad dónde quieres estar, cuál es tu eje en la vida, pero en todo. Y aquí os animo a coger un cuaderno y poneros con claridad cuál es mi eje en la vida, mi equilibrio, donde yo me siento bien, donde yo soy yo, donde no dejo de ser yo, pero para todo, para las relaciones personales, para nuestra relación con el dinero, para las relaciones familiares, ¿dónde soy yo? Poner un lado, el otro, y dónde soy yo, y poner mis fundamentos, poner mis valores, poner mis límites, ¿dónde soy yo? ¿Y dónde me pierdo? ¿Dónde no me pierdo? ¿Dónde estoy en ese lado más oscuro? ¿Dónde estoy? O sea, reconocer nuestros lados oscuros, nuestra parte más oscura, es lo que nos da luz. Eso no lo olvidéis. Cuanto más oscuridad o reconozcáis más oscuridad en vosotros, más oportunidad de elevar vuestra vibración tenéis, más oportunidad de abrir vuestra luz, porque los puntos oscuros se revierten en luz. Por eso debemos amarnos completamente, porque nosotros somos todo. Somos esa parte más oscura, esa versión nuestra que no nos apetece mover el culo, y somos también esa versión que también nos aferramos como locos a lo que pensamos que es lo que tiene que ser o lo que queremos que sea. Y todos somos nosotros al final, ¿no? Lo que pasa es que tanto en un polo como en el otro nos está produciendo una emoción que al final nos está dañando, y lo único que tenemos que saber es que eso es lo que nosotros podemos guiar, lo que podemos compensar, lo que podemos reprogramar, lo que podemos equilibrar. Pero para eso existe esta información, ¿no? Para eso necesitáis tener información de a dónde nos vamos y por qué nos vamos, cuál es la información y cómo reequilibrarnos. Así que cuando queráis, por ejemplo, yo en la formación decían expectativa 0, yo no creo que haya que tener una expectativa 0, creo que tenemos que tener una expectativa 5 en una escala del 1 al 10. Porque esa expectativa 5 me va a ayudar a impulsarme en los momentos más bajos. Ese deseo me va a ayudar a impulsarme en los momentos más bajos, en los momentos en los que esté en mi oscuridad, de no mover el trasero. Pero no me va a volcar, no me va a hacer
una loca del control, ¿no? No me va a dejar que me vuelva loca y intente controlar la realidad, porque voy a comprender que todo tiene un tiempo y un momento en mi vida. Y así también hay otra cosa muy importante que vamos a trabajar, que es la paciencia. Y esto es súper importante, esa comprensión en nosotros y la paciencia es fundamental, ¿no? Es como aprender a aceptar la realidad en el momento en el que vives y simplemente tener paciencia, es decir, es como soltar esa fuerza que viene como que tiene que ser cuando no, es como no, tú no sabes cuándo tiene que ser las cosas, lo único que sabes es que en cada momento vas a reequilibrarte y reorganizar tu vida y tú vas a estar siempre bien en cada parte del camino, ¿no? Porque realmente no controlamos absolutamente nada, entonces es como en la medida en la que soltamos, en la medida en la que no nos agarramos a esa necesidad de control y a esa expectativa enorme, es la medida en la que la paciencia viene a nuestra vida, ¿no? Es como un resultado, la paciencia, ¡pum! Esa tranquilidad, esa paz, porque sabes que, pues que eso no depende de ti, ¿no? Eso puede ocurrir o no puede ocurrir, pero lo que sí está ocurriendo es lo que tú puedes hacer cada día, ¿no? Esa paz y esa tranquilidad en conseguir las cosas con ese equilibrio, con ese eje en la expectativa y en todo en la vida que tú vas construyendo desde tu tranquilidad, desde tu fuerza interior, desde tu seguridad en ti mismo, en ti mismo. Así que nada más, ya os he dado mucha información, no quiero abrumaros más, que ya sabéis, estos podcasts son comprimir como una píldora de mucha información y esta información hay que procesarla. Os doy las gracias, por favor ponedme en comentarios qué os parece, que si vosotros habéis hecho hacer este ejercicio que os propongo de la expectativa y del eje, ¿no? De cuáles son los ejes en vuestra vida. Contarme cuál es vuestra experiencia y nada, y estoy aquí para todo lo que vosotros, si tenéis alguna duda, te iré contestando y os agradezco muchísimo que me acompañéis y a seguir muy bien. Os mando mucho, mucho, mucho amor. Muchas gracias por escucharme.